Aló. Ah, ¿qué hubo, gordo? No, pues muy charras esas ministras tuyas. La mona me dejó trasquilado. Y la morena, la bailarina frustrada. No, nos tiene todos frustrados en el teatro. Ay, sí, gordo, está muy duro. No, yo aquí en la finca, los pobres, bien trabajando, sin tapabocas, pero trabajando. Muy bien. Ay, no, gordo, es que yo te llamé a contarte que estoy en el número 4 de Quédate en Casa Teatro del Poblado. Contentísimo. Tengo una invitada hoy, Mónica Zuluaga, una art bogada. Sí, toca guitarra como vos. Hace sufrir, yo soy el p***, soy, no si hay y aquí mando yo. Y también es abogada como vos. Creo que mucho mejor, pues, para tocar guitarra. Maravilloso, nos va a hablar de entornos digitales a través de una canción de ella. Su nuevo estreno se llama María. Sí. Gordo, y también, pues, además de contarte, pues, del programa, agradecerte por la pañoleta. Está divina, gordo. Te sobró de los 3.500 millones. Yo sabía que no me ibas a dejar solito. No, hermoso, sí. Espérate que estoy recibiendo otra llamada. Ay, espere, general, un momento que estoy con el gordo. Gordo, nos chuzaron. Salúdame a Hassan. Besitos por allá. Chao. Número 4. Quédate en Casa de Teatro del Poblado. Los espero. Bienvenida, Mónica. Gracias, gordo. Hola, yo soy Mónica Zuluaga y estoy muy contenta de acompañarlos en este espacio de Casa Teatro del Poblado para hablar un poco de dos temas que me apasionan mucho, de la música, de la composición y del derecho. Yo he decidido llamarme Artbogada porque, aunque estudié Derecho y hoy ejerzo como abogada de artistas y de creadores, pues no he podido desligar de mi vida la composición y la creación de música y sobre todo el canto. De esta manera trabajo para artistas y para creadores un poco desde el entendimiento del arte por lo que hago empíricamente. Así que hoy quiero hablarles de cómo funciona el tema de derechos de música, especialmente en entorno digital, y sobre todo a partir de un ejercicio personal de una creación de una canción. Yo tengo un lanzamiento reciente que decidí llamar María. Es el quinto lanzamiento de mi último disco, que se llama 7+1, y con esta canción voy a contarles cómo ha sido el proceso de creación y de gestión de los derechos. Y la luz empezó a entrar y sobre la cuerda ahora está. Entonces, pensando en cómo contarles esto a partir de una canción, como les decía, yo decidí escribirle una canción a mi segundo nombre. Es muy importante que entendamos que solo una obra musical es obra musical, o solo una canción es realmente una obra, cuando se materializa, cuando deja de ser una idea. Yo durante un tiempo estuve pensando en que quería escribir la canción, en que quería hablar de ciertas cosas, en que era una canción a mi segundo nombre, que me identificaba más que mi primer nombre, y solo hasta ahí pues tenía una simple idea. Eso no tiene ninguna protección desde el derecho de autor, pero cuando ya uno se sienta con su guitarra o con el instrumento que sea o sin instrumento a ponerle una letra y una melodía a esa idea, pues entonces aparece ya una obra musical. Y eso fue lo que hice con María, y creé algo más o menos así. María, ahí estabas, María, escondida en tu jardín de dalias, tulipanes, de hortensia y jazmín, entre árboles frutales, esperando por mí. Y así esta canción fue convirtiéndose en una canción que tenía una estrofa, dos estrofas, un coro, un rap y una última estrofa.
Esto ya era una obra musical, aunque no la hubiera grabado. Solamente el tenerla, el haberla cantado, el haberle puesto una letra de una melodía, hizo que esto fuera una obra musical. Una obra musical que decidí darle el nombre de María. Ahora, con esa obra musical, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son o quiénes somos, en este caso, los autores de la obra. En este caso, la canción yo la hice sola. Yo soy la autora de la canción, pero ha ocurrido en otras canciones, que seguramente a ustedes también les ha pasado, que esa canción se hace de manera colaborativa, que nos juntamos varios y hacemos una canción juntos en la que entre todos definimos letra y melodía, o que un amigo nos entrega una letra y nosotros le ponemos una melodía. Todo eso son ejercicios colaborativos de creación y en consecuencia eso hace que la canción tenga más de un autor. Es muy importante que el concepto de autor lo entendamos desde ahí, como esas personas que participan en la materialización de la obra. Si yo di la idea, no soy autor. Si yo presté la casa para hacer la canción, no soy autor. Si yo intervengo en la letra y en la melodía, soy autor. Después de esto, en el caso de María, ¿qué pasó y qué es lo que pasa normalmente con las canciones que yo hago? Pues yo le entrego estas canciones a un productor musical, que para el caso de María y de las canciones de este disco es León Giraldo. Como les decía, es León Giraldo y es la persona que recibe esa canción, esa letra y esa melodía con una armonía simple y le pone todos los arreglos y toda la orquestación que la canción necesita para ser grabada y para ser difundida. Es muy importante que entendamos que esos arreglos generalmente son una obra que se llama obra derivada, o sea, una obra que nace a partir de la obra original, pero que también tiene derechos de autor como obra derivada. Ahí hay un asunto discutible porque la ley es estricta en decir que es letra y melodía lo que compone la obra musical, pero en la práctica sabemos que un arreglo con dimensiones en las que hay melodías nuevas, en que hay aportes creativos, tanto en la parte tímbrica como melódica, pues necesariamente implica una creación de un artista. Entonces, ¿cuál es el ejercicio una vez definimos la autoría? El ejercicio es firmar un split sheet, es decir, un documento donde definimos cuál es el porcentaje que tienen esos autores. Si fuéramos varios, entonces somos autores 3 personas, vamos a poner el ejemplo de 3 personas, pero vamos a distribuirnos la titularidad, o sea, la propiedad de esa creación o de esa canción en tanto porcentaje cada uno. Ese formato es clave y es muy importante que siempre lo tengamos, ojalá apenas hagamos la canción, porque después se nos olvida quién puso más, quién hizo más, o al final cuál fue el acuerdo al que llegamos respecto de cómo íbamos a distribuir la canción, y por eso es clave que lo hagamos. Es un documento muy simple y nos va a servir siempre que vayamos a hacer negociaciones con la obra, con la música. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso después de definir el split sheet? Es registrar la canción. En este video van a ver el certificado de registro de María. En efecto, ese fue el ejercicio que yo hice después de que creé la canción. Hice el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad en Colombia que se encarga de tener la defensa de los derechos de autor y además tiene la base de datos de las creaciones. Es un registro muy recomendable, no es obligatorio, pero definitivamente yo recomiendo que siempre lo hagamos. Para el caso de las obras musicales nos piden la partitura, por eso acá también les muestro la partitura de María. Yo me resistí, eras tú en el espejo, siempre estuviste ahí, te veo clara, ya no hay sombras de que huir. Me mirabas con temor, tras mis miedos te encerrabas tú. Y la luz empezó a entrar y sobre la cuerda ahora está. Habiendo entonces superado este tema inicial de la canción o de la composición, pues normalmente los músicos hacemos el ejercicio de ir a un estudio y grabar. La grabación, la edición, la mezcla y la masterización son procesos que son adicionales a la creación de la obra y que no siempre los artistas los hacemos directamente, sino que vamos a un estudio. Es muy importante que en este punto tengamos un acuerdo claro y ojalá por escrito con el productor musical y con el productor que va a estar en la ingeniería de sonido. Esto porque una vez se graba la canción,
de esa canción vamos a tener un derecho adicional, que es el derecho del máster. Y acá es muy importante que atendamos esto con cuidado, porque en una composición grabada aparecen entonces 3 derechos. El derecho de la obra musical, que es el derecho original que nació con la creación de la canción, pero un derecho más, que es el derecho del fonograma o el derecho de la grabación que se hizo en ese estudio o en tu estudio casero o en la disquera. Y un tercer derecho, que es el que tienen todos los intérpretes o ejecutantes de la canción. Por ejemplo, en el caso de María, pues yo canté la primera voz, pero tuvimos que llamar necesariamente a músicos para que tocaran sus instrumentos. Entonces hay un contrabajista, hay un guitarrista, hay un trompetista, hay una violinista, hay un percusionista, y todos, cada uno de ellos tiene un derecho de ejecución o un derecho conexo. Entonces miren que acá dejamos de hablar solo de la obra musical para diversificar los derechos en 3: obra musical, derecho conexo de interpretación y ejecución, y derecho de fonograma. Lo ideal es que en todos los casos tengamos acuerdos y autorizaciones por escrito, tanto de los ejecutantes como del estudio de grabación o del productor con quien estamos grabando. María, ahí estabas, María, escondida en tu jardín de dalias, tulipanes, de hortensia y jazmín. Entonces, después de tener la grabación, la mezcla y la masterización de la canción, pues tenemos otro producto, que es la canción grabada, el fonograma que les hablaba ahorita. María, escondida en tu jardín de dalias, tulipanes, de hortensia y jazmín, entre árboles frutales, esperando por mí. Y además de esto, lo normal es que cuando vamos a sacar una canción, acompañemos la música de un videoclip y hagamos una obra audiovisual y contratemos un productor audiovisual para hacer un video. Ese video es otra obra que se llama una obra audiovisual, y también es una obra protegida por derechos de autor. Y también normalmente buscamos a alguien que nos haga fotos. Esas fotos también son obras artísticas, fotográficas, protegidas por el derecho de autor. Recomendación en los 3 casos: productor musical, productor audiovisual y fotógrafo, tengamos un acuerdo por escrito. Esto es vital para poder ser nosotros los dueños de esas obras, obviamente dando siempre los créditos a todos los autores. El crédito en el derecho de autor es lo más importante. Entonces tengamos siempre la buena práctica de dar el crédito, pero además firmar contratos para poder recibir en sesión esos derechos y ser nosotros los dueños y los administradores de esos derechos. Que viene teniendo claridad de esos activos de propiedad intelectual, que tenemos una obra, tenemos unos derechos de interpretación, tenemos un derecho fonográfico, tenemos unas fotografías y tenemos unas obras audiovisuales. Lo ideal es que acreditemos cada uno de esos activos ante las entidades correspondientes para poder recaudar. Esto es muy importante. Los derechos de autor se recaudan cuando se usan, o sea, recaudan dinero cuando se usan. Así que es clave que podamos tener muy presente cuáles son las entidades de gestión que hacen los recaudos, y siempre que vamos a lanzar una nueva canción, hagamos la acreditación en las entidades correspondientes. Equilibrio. Para el caso de música, las entidades de recaudo en Colombia son SAICO y ASIMPRO. Sin embargo, aunque estemos en Colombia, podemos escoger otra entidad de recaudo en vez de SAICO, por ejemplo, y otra en vez de ASIMPRO. SAICO recauda los derechos de autores y compositores, como ASCAP en Estados Unidos, como BMI en Estados Unidos, como SGAE en Europa, en España. Cada una de estas hace un recaudo de derechos de autor. Así que si yo soy la autora de María, yo debería acreditar esta canción o en SAICO, o en ASCAP, o en BMI, ¿cierto? Algunas de las que les dije. Para el derecho conexo de interpretación en Colombia nos afiliamos a ASIMPRO. ASIMPRO recauda los derechos de interpretación, ejecución y también de producto fonográfico. Entonces, en este punto, teniendo la canción grabada, que es lo ideal, pues que estemos tanto en SAICO o en la entidad que haga sus veces, como en ASIMPRO, acreditando nuestra interpretación, como la forma en que estamos cantando, la forma en que grabamos la guitarra, el bajo, el instrumento que sea del que seamos ejecutantes, y el producto fonográfico.
Para el caso del producto fonográfico, cuando somos músicos independientes, se usa, a razón del costo que implica la afiliación, que hagamos este recaudo a través de otra entidad que ya esté, otra empresa, que ya esté allí inscrita. Es muy importante además que junto con Asimpro hagamos la afiliación a AIE. ¿Eso por qué es importante? Porque Asimpro recauda solo en Colombia. Entonces, si soy un intérprete o un ejecutante y la música fonograbada en la que está mi interpretación o mi ejecución suena en otra parte del mundo, pues Asimpro no me va a recaudar. Por eso es importante que estemos en AIE, que es una entidad que está en España y que tiene un vínculo interesante con Asimpro, entonces nos puede hacer el envío documental. ¿Qué es importante también? En entorno digital es bueno que estemos en Sound Exchange. Esta entidad hace el recaudo de la interpretación y del producto fonográfico o del máster en los usos no streaming. O sea, si la música suena en una emisora, por ejemplo, digital, pues Sound Exchange va a recaudarnos ese dinero. Es muy importante que lo hagamos. Y por último, y lo más importante, es que tengamos la música montada en plataformas digitales a través de un agregador musical que va a montar la música en efecto en estas plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Music y en un montón que hay que no conocemos, además de esas tres que son como las más reconocidas. Esa agregadora musical en principio lo que hace es montar la música en las plataformas para que desde allí se recaude especialmente el derecho del fonograma. En todo caso, hoy en día estas agregadoras ofrecen otros servicios. De hecho, en la que yo estoy también hay servicios para el recaudo de interpretación, para el recaudo de máster en Sound Exchange y actualmente para el recaudo de máster en Asimpro. Entonces es bueno que tengamos claro ese panorama y que hagamos siempre una acreditación juiciosa en las entidades de gestión que correspondan. María, ahí estabas, María, escondida en tu jardín de dalias, tulipanes, de hortensia y jazmín. En todo caso, es muy importante, no es suficiente con montar la música en una plataforma. No va a pasar nada si tú no planeas una estrategia digital que permita que tu música realmente suene donde tú quieres que suene y la escuche el público que tú quieres que la escuche. Es muy importante para eso pensar en estrategias. Estas estrategias per se no te van a generar recaudo por derechos de autor, pero sí van a aportar a que más gente escuche la canción y en consecuencia recaudes, especialmente por el derecho del fonograma. Es muy importante entonces que hagas una buena estrategia digital y sobre todo, y en este punto quiero ser muy enfática, que hagas una revisión y un monitoreo permanente. O sea, no basta con entregar a la agregadora para que se encargue, sino que revisemos si están haciendo los recaudos que son. No basta con afiliarte a una entidad de gestión como Saico, como Asimpro, sino que tú revises tus pagos para verificar que en efecto te está llegando lo que corresponde. Dentro de estas estrategias se incluyen los en vivo. En este momento los en vivo en las redes sociales no nos están generando a los autores ningún tipo de pago de regalía. Esto posiblemente porque esta situación a todos nos tomó por sorpresa, incluso a las entidades de gestión que en entorno digital todavía no estaban recaudando de manera tan eficiente. Pero es lo que viene, lo más seguro es que muy pronto ese recaudo se va a realizar de forma adecuada y cada vez vamos a recibir exactamente lo que corresponde por el uso de nuestros derechos. En este momento creo que les he contado a grandes rasgos cuál es esa cadena o ese círculo que debería surtir el ejercicio creativo pasando por la gestión de los derechos de autor. Y por último, una invitación muy importante: no dejen de crear, no dejen de hacer canciones. Este ejercicio creativo es lo que finalmente va a permitir que ustedes tengan tantas posibilidades de potenciar su talento y su creación que van a cumplir con lo que desean y con lo que sueñan. Así que no dejen de crear y ojalá se acompañen de esta inquietud por la gestión, porque una buena canción también tiene peso cuando la acompañamos de una buena gestión y para eso el derecho de autor y la propiedad intelectual son herramientas muy importantes. Les mando un abrazo, espero que se estén cuidando mucho en sus casas y nos vemos pronto.
estabas, María, escondida en tu jardín de dalias, tulipanes, de hortensia y jazmín, entre árboles frutales, esperando por mí, María, aunque te sabía, María, yo me resistí. Eras tú en el espejo, siempre estuviste ahí, te veo clara, ya no hay sombras de que huir. Me mirabas con temor, tras mis miedos te encerrabas tú. Y la luz empezó a entrar y sobre la cuerda ahora está. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. María eres tú, María soy yo, María está dentro, ya no tiene miedo. Sonríe, respira, baila y canta, llora y suspira. María entiende que la vida sube y baja. María, sí que estás valiente, María, estoy feliz por ti, ven, sostente, yo te ayudaré a seguir, no estás sola, mírame, estoy aquí. Me mirabas con temor, tras mis miedos te encerrabas tú.